Pues bienvenidos a este tercer y penúltimo webinar sobre asistencias circulatorias. En este concretamente hablaremos de aquellas asistencias circulatorias de corta duración, por decirlo de alguna manera, puras, es decir, sin membrana de oxigenación, ¿de acuerdo? Contamos con la presencia, estoy encantada de hecho de tenerlos a los dos. Contamos con Víctor Sánchez, que hablará en primer lugar, es enfermero perfusionista del Hospital de Sant Pau y la Santa Creu. Y en segundo lugar tenemos a Axel Gázquez, que es enfermero asistencial en la UCI de cirugía cardíaca del Hospital Clínic de Barcelona. Solo recordaros que por favor mantengáis los micros silenciados y las cámaras apagadas, ¿de acuerdo? Para que discurra mejor la sesión, que está grabada y que la podréis en unos días consultar en la página web de la Asociación de Enfermería Española en Cardiología, y que podéis poner todas vuestras preguntas en el chat y que en función del volumen que pueda haber después de la primera intervención. Se me ha cortado y hasta dónde se me ha dejado de oír. Hasta el chat. Vale, pues que pongáis por favor en el chat vuestras preguntas y eso, la idea es hacer las preguntas al final de todo de las exposiciones, pero si vemos que se acumulan muchas preguntas de los aspectos más técnicos de la asistencia, que será la parte que hablará Víctor, pues igual sí que haremos alguna para que no se quede demasiada cosa en el tintero después, ¿de acuerdo? Pues yo creo que ya sin más dilación damos paso a Víctor, cuando quieras, Víctor. Muy bien, pues voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Bueno, antes de nada, muchas gracias al comité organizador, a vosotras, por pensar en mí, por invitarme, ¿de acuerdo? Yo, como bien me ha presentado Elena, soy Víctor Gómez, soy enfermero perfusionista en el Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, aquí en Barcelona. Y vamos a hablar de los dispositivos de corta duración de asistencia ventricular, ¿de acuerdo? En concreto del modelo Levitronics o Centrimac, ¿no? Vale, ¿de qué vamos a ver? Pues vamos a hablar de las asistencias ventriculares, vamos a ver qué son, qué indicaciones tienen, contraindicaciones y cómo se clasifican. Y luego vamos a entrar más en el sistema de la asistencia ventricular mecánica tipo Levitronics o Centrimac, describiendo el dispositivo, hablando de los tipos de canulación y de las complicaciones que hay, ¿vale? Luego hay un par de diapositivas que hablo de las diferencias que hay entre el sistema ECMO y el sistema Levitronics. Me gustaría aclarar que no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a hablar de un sistema de asistencia ventricular que comercializa una casa comercial y que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con ellos. Muy bien, pues los dispositivos de asistencia ventricular son bombas capaces de aportar soporte hemodinámico, generando un flujo adicional al corazón que es insuficiente. Esa insuficiencia ya puede ser aguda o crónica, que debido a la evolución de la patología termina siendo ineficaz del corazón para mantener la demanda metabólica del cuerpo. Y cuando el tratamiento médico solo o con balón de contrapulsación no es suficiente. El shock cardiogénico se define como un trastorno cardíaco primario que genera un gasto cardíaco ineficaz, dando lugar a manifestaciones clínicas y bioquímicas de hipoperfusión tisular, ¿de acuerdo? El shock cardiogénico se caracteriza por hipotensión, mantenida durante más de 30 minutos o con necesidad de drogas vasoactivas para mantener sistólicas de más de 90 milímetros de mercurio, más la presencia de signos de hipoperfusión tisular, como podría ser la presencia de lactato, oliguria o hipoperfusión de la piel con piel y extremidades frías y húmedas, ¿de acuerdo? Y a menudo esto va asociado, en el caso del shock cardiogénico,
con signos de congestión, un índice cardíaco por debajo de lo recomendado y aumento de las presiones endocavitarias. Muy bien, en el shock cardiogénico puede estar debido a puede ser causado por una gran variabilidad de patologías. Las más frecuentes y que precisan de asistencia ventricular sería la miocardiopatía periparto, las tormentas arrítmicas, insuficiencia cardíaca avanzada, cardiopatía isquémica debido al infarto agudo del miocardio. Y dentro de este tipo de shock cardiogénico secundaria a cardiopatía isquémica estaríamos hablando de disfunciones severas sistólicas del ventrículo izquierdo, infartos de ventrículo derecho y complicaciones mecánicas como pueden ser roturas del septo interventricular o roturas de cuerdas mitrales que generan shock cardiogénico. Me gustaría hablar de dos escalas, ¿de acuerdo? Que he creído interesantes nombrar. Estas dos escalas están relacionadas con el shock cardiogénico y tienen una gran importancia a la hora de estratificar la gravedad del shock. Por un lado tenemos la escala SCAI de la Sociedad de Angiografía e Intervencionismo Cardiovascular, que evalúa el shock cardiogénico en 5 etapas, de la A a la E, siendo la A la menos grave y la E la más grave. ¿De acuerdo? Y que los coloca en función del perfil hemodinámico. Por otro lado, tenemos la escala INTERMAX, que es la Interagency Registry for Mechanical Assisted Circulatory Support, que permite la estratificación de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada en 7 niveles, en función de su perfil hemodinámico y el grado de daño de los órganos diana. El objetivo es unificar los criterios en la descripción del estado clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y optimizar la predicción de su riesgo perioperatorio y clarificar las indicaciones de cada una de las alternativas terapéuticas disponibles. ¿Vale? Bueno, las asistencias ventriculares tienen como objetivo dar tiempo al paciente y al equipo multidisciplinar a cargo de este paciente para evaluar la opción terapéutica más adecuada para ellos. Así pues, las asistencias ventriculares nos sirven como puente a la decisión para mantener al paciente con vida en casos de colapso circulatorio agudo refractario al tratamiento farmacológico, hasta que se pueda realizar una evaluación completa de su estado y de las opciones terapéuticas que tiene nuestro paciente. Cuenta la candidatura para mejorar la función de los órganos dañados por el bajo gasto, reducir la presencia de hipertensión arterial pulmonar importante y conseguir que el paciente llegue a ser candidato a trasplante cardíaco. Cuenta el trasplante cardíaco como soporte vital de pacientes de alto riesgo que están ya en lista de espera para trasplante hasta que haya un órgano disponible o que presenten una contraindicación transitoria al trasplante supuestamente solventable. Y por último, como puente a la recuperación, para mantener al paciente con vida hasta que su función cardíaca mejore lo suficiente como para poder explantarlas, como sería, por ejemplo, el caso de las miocarditis fulminantes. ¿Qué contraindicaciones tienen? Pues pacientes de más de 75 años de edad, daño neurológico irreversible, paro cardiorrespiratorio no presenciado o reanimación prolongada, más de 45 o 60 minutos. Esto estaría relacionado directamente con la contraindicación anterior de daño neurológico irreversible. Pacientes en sepsis y con infección sistémica no controlada, enfermedad concomitante grave, cáncer no curable, cirrosis hepática, insuficiencia renal terminal, fallo multiorgánico establecido e irreversible, expectativa de vida menos de 2 años y coagulopatía grave o sangrado activo no controlado o contraindicación para la anticoagulación. Muy bien, los dispositivos de asistencia ventricular se pueden clasificar en función de la duración, del tipo de flujo, de la cámara asistida y de la localización de la bomba respecto a la pared torácica, ¿vale? En función de la duración tenemos los dispositivos de asistencia ventricular de corta duración,
que son aquellos que se recomienda que duren entre 7 y 14 días, como pueden ser el balón de contrapulsación intraórtica, el Tandem Heart, el Impella o el sistema ECMO. De media o corta duración, que tendríamos el sistema Centrimac o Levitronics, y de larga duración, que son sistemas implantables, ¿de acuerdo?, que pueden durar meses y años, ¿vale? Todos los que trabajamos en atención al paciente cardiológico, en unidades de cuidados intensivos, tenemos experiencia con pacientes que hemos tenido en ECMO durante más de 14 días y pacientes que hemos tenido con asistencia ventricular tipo Levitronics durante más de 30 días, ¿de acuerdo? Esto un poco también hace referencia a lo que las casas comerciales y los fabricantes recomiendan de tiempo de uso de estos dispositivos. En cuanto al tipo de flujo, tenemos tipo de flujo pulsátil, que actualmente únicamente podríamos estar hablando del HeartMate 3, ¿de acuerdo?, que es un tipo de asistencia ventricular implantable de larga duración y que es capaz de generar un flujo pulsátil. El flujo continuo centrífugo, como sería el caso de las ECMOs o de la Levitronics, y el flujo continuo axial, en este caso estaríamos hablando de los sistemas de soporte ventricular Impella. En función de la cámara asistida, podemos tener asistencias ventriculares derechas, ¿de acuerdo?, que únicamente asisten la funcionalidad del ventrículo derecho. Asistencias biventriculares, capaces de asistir el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y por otro lado, asistencias ventriculares izquierdas, que únicamente asisten el corazón izquierdo, ¿de acuerdo? Más adelante hablaremos de la canulación y de qué áreas del corazón están canuladas en cada uno de los distintos tipos de asistencia ventricular. En cuanto a la localización de la bomba en relación a la pared torácica, tendríamos aquellas asistencias ventriculares que son intracorpóreas, como los de larga duración que son implantables, ¿de acuerdo?, donde la bomba está dentro de la pared torácica, ¿de acuerdo?, dentro del tórax del paciente, y las extracorpóreas, como podría ser el sistema ECMO, el Tandem Heart o el sistema Levitronics. Y en función del tipo de canulación, podríamos estar hablando de una canulación central donde se necesita una esternotomía media para canular los grandes vasos del corazón o las aurículas o los ventrículos del paciente. Y también mínimamente invasivos, ¿de acuerdo? En la imagen, por ejemplo, vemos un paciente que lleva una asistencia biventricular donde no lleva una esternotomía media. Este paciente, veis en la parte derecha del paciente mismo, ¿sí?, las siglas que están rotuladas en color azul, ¿vale? Aquí tendríamos, por ejemplo, en la vena femoral tendríamos la línea de salida de la asistencia ventricular derecha, ¿sí?, y en la yugular interna tendríamos la entrada, la línea de retorno de la asistencia ventricular derecha, de forma que la punta del catéter que está colocado en la yugular está insertada en arteria pulmonar, ¿vale? De forma que la sangre la sacamos de vena cava inferior, la impulsamos a través de la centrífuga hacia la salida de la centrífuga y entra dentro del paciente otra vez directamente en arteria pulmonar, de forma que el corazón derecho, la parte del corazón derecha, queda completamente bypaseada, ¿de acuerdo?, que es lo que necesitamos cuando el corazón está disfuncionando. En el lado izquierdo del paciente, con las etiquetas de color naranja, tendríamos la parte de la asistencia izquierda, ¿sí?, el circuito que asiste el lado izquierdo del corazón. Y vemos como aquí la salida han realizado una toracotomía, ¿sí?, y aquí han colocado una cánula en el ápex del ventrículo izquierdo a través de la toracotomía, que nos sirve de salida y de recogida de sangre del ventrículo izquierdo, de la parte izquierda del corazón. Esto es trasladado a la centrífuga mediante esta línea
y impulsado hacia el paciente a través de la subclavia izquierda, ¿vale? La imagen creo que queda bastante claro, donde se ve que este paciente lleva una asistencia biventricular y que no ha sido necesario realizar una esternotomía media para asistir a los dos ventrículos. Muy bien, pues el dispositivo Levitronics Ocentrimac, ¿sí? Es un dispositivo extracorpóreo de corta o media duración y que realiza un flujo continuo o lineal capaz de asistir al ventrículo derecho, ventrículo izquierdo o a ambos ventrículos, ¿vale? Es una bomba extracorpórea capaz de asumir un flujo continuo de hasta 10 litros con unas revoluciones máximas de 5.500 revoluciones por minuto. El implante suele ser, es quirúrgico siempre y suele ser central, aunque anteriormente os he enseñado un tipo de canulación sin necesidad de esternotomía media. La duración aproximada de la asistencia, según las recomendaciones del fabricante, son 30 días. La asistencia puede ser uni o biventricular y permite intercalar un oxigenador, ¿de acuerdo? De forma que también lo podemos usar como sistema ECMO, aunque no sería el objetivo de la sesión de hoy. Muy bien, el dispositivo, ¿de acuerdo? Consta de un circuito, ¿sí? Que lleva la sangre desde el paciente hacia la centrífuga y de la centrífuga del motor del rotor hacia el paciente otra vez, bypaseando aquellas cavidades cardíacas que disfuncionan o que necesitamos tener en reposo, ¿sí? Una bomba centrífuga capaz de generar presión negativa para succionar la sangre del corazón del paciente y ejercer presión positiva para eyectarla hacia otro lado. Una consola que nos permite decidir qué revoluciones por minuto necesitamos pautar para conseguir un flujo determinado. Y el sensor de flujo. ¿Sí? Todo esto junto conforma el sistema Levitronics. Aquí hay una imagen donde vemos una asistencia biventricular, ¿vale? El sistema completo. En cuanto al circuito es simplemente el sistema de tubos que conectan la centrífuga con las cánulas de salida y retorno del paciente. ¿De acuerdo? Los circuitos son customizables y desde el quirófano o las personas encargadas de decidir estos circuitos, es importante que se balancee el tamaño del circuito. Podemos solicitar o podemos crear circuitos que sean más largos o más cortos, pero es verdad que debemos de balancear el riesgo-beneficio. Unas líneas largas nos permitirían que el paciente pudiera tener más movilidad y que fuera más fácil mover al paciente independientemente de la colocación o el lugar donde está colocada la Levitronics, ¿vale? Pero esto también va en contra de las resistencias del circuito, la hemodilución a la hora de empezar la asistencia y en cuanto más largo es el circuito, más superficie de contacto de la sangre con un cuerpo extraño y esto puede generar más inflamación a nivel sistémico, ya que el hecho de que la sangre entre en contacto con un cuerpo extraño hace que se active la cascada de coagulación y estos pacientes presenten procoagulopatía. Idealmente, estos sistemas están recubiertos y son biocompatibles, ¿de acuerdo? Esto no quita que debamos de saber qué largada necesita nuestro paciente para que sea óptimo, que nos permita a su vez mover al paciente y que pueda deambular o hacerse de estación o bipedestación y que no nos quedemos con el paciente en la cama sin posibilidad de moverlo porque el circuito es muy... La centrífuga. La centrífuga, y esta es la parte, creo, más característica del sistema Centrimac y Levitronics, es una centrífuga de levitación electromagnética.
que tiene un volumen de cebado muy pequeño, de 31 mililitros, ¿de acuerdo? Y el hecho de que sea de levitación electromagnética la hace mucho menos lesiva para la sangre, ¿vale? Todas las bombas centrífugas y en general todas las bombas que mueven la sangre de un lugar a otro generan trauma sobre los elementos formes de la sangre. ¿Sí? Y es importante estudiar y saber que las centrífugas que usamos en nuestros pacientes tienen un impacto mínimo, ya que esto hace que aparezca más hemólisis. Me gustaría mencionar este estudio que está publicado en el año 2022, ¿de acuerdo? Y que es este grupo de investigadores lo que hizo es comparar tres centrífugas que hay en el mercado, tres bombas centrífugas que hay en el mercado. La primera, la A, la Revolution, la B, la Rotaflow de Macket y la C, la Centrimac, que es el dispositivo que estamos hablando ahora, ¿de acuerdo? Estos investigadores lo que hicieron fue coger sangre de bovina, de ovejas, y la hicieron circular a través de las tres centrífugas, ¿sí? Durante 6 horas. Y evaluaron varios ítems relacionados con la hemólisis del paciente, como hemoglobina libre en el plasma, el estrés de los eritrocitos, y vieron también, analizaron la deformabilidad de los eritrocitos. Con todas estas variables hicieron una variable compuesta que llamaron hemólisis index, ¿de acuerdo? Y vieron que la Centrimac era la que tenía un índice de hemólisis más bajo, ¿vale? Esto es importante porque sobre todo en los pacientes de cirugía cardíaca se ha demostrado que la hemólisis puede estar relacionada con la insuficiencia renal postoperatoria, ¿sí? El hecho de que los hematíes se rompan liberan la hemoglobina al torrente sanguíneo y esta hemoglobina puede lesionar directamente el riñón, ¿de acuerdo? Y esto está relacionado con la insuficiencia renal de los pacientes. Con lo cual es importante que todos los dispositivos que nos ayudan a mover la sangre de un sitio a otro, las asistencias ventriculares, asistencias circulatorias, presenten un índice de hemólisis bajo, ¿vale? Muy bien, la consola está compuesta por varios dispositivos. Por un lado tenemos la pantalla que nos da información de cómo está funcionando el sistema en términos de flujo y de revoluciones por minuto, y con el cual también podemos modificar y aumentar o disminuir el flujo que estamos moviendo. Por otro lado tenemos la computadora central, que sería la imagen de abajo a la derecha, ¿sí? Que es donde está conectada la centrífuga directamente, y a través de ella también podemos hacer modificaciones de revoluciones y esto tendrá un impacto sobre el flujo que estamos moviendo. La centrífuga, ya le hemos dicho, que está conectada a la consola central y el sensor de flujo, ¿vale? La pantalla variará en función del tipo de asistencia que estemos haciendo. En la imagen central vemos en la pantalla principal del sistema Levitronics cómo está partida en dos. Por un lado tenemos una zona de color rojo y en el otro lado tenemos la zona de color azul, ¿vale? Esto nos estaría indicando que este paciente tiene una asistencia biventricular. El área de color rojo es la asistencia ventricular izquierda y el área de color azul es la asistencia ventricular derecha, ¿sí? En la imagen de la derecha vemos en la imagen superior, la parte superior, una asistencia ventricular izquierda única, y en la imagen inferior una asistencia ventricular derecha única, ¿sí? Los colores nos indican el tipo de cavidades o la parte del corazón que estamos asistiendo, derecha o izquierda. El sensor de flujo, que es un sensor de flujo que mide el flujo a través del sistema Doppler, ¿vale? Y que siempre tiene que ir colocado en el puerto de salida de la campana, ¿sí?
la entrada del paciente, o sea, la salida de sangre del paciente hacia la centrífuga siempre se realiza por la parte superior del cono, ¿sí? Y la entrada al paciente por la parte inferior, por la zona plana respecto a la campana, ¿sí? Aquí es donde tiene que estar situado el Doppler, el sensor de flujo. La casa comercial lo que recomienda es que este sensor de flujo se movilice periódicamente, ya que puede calentar y deformar el tubo por donde está pasando la sangre, ¿sí? Y esto podría dar problemas a nivel de coagulación, aparición de trombos en esta zona o aumento de hemólisis al pasar la sangre por ahí. ¿Qué peculiaridades tiene esta consola? Pues todos aquellos que estáis acostumbrados a trabajar con sistemas de ECMO sabéis que la mayoría en nuestro medio utilizamos el sistema de Macket, CardioGel o Rotaflow, y estas tienen una bomba centrífuga manual para utilizar en el caso en que la centrífuga de la consola, la principal, deje de funcionar. ¿De acuerdo? Si esto ocurriese, tendríamos que cambiar la centrífuga con el oxigenador hacia esta consola manual y empezar a dar para generar un gasto cardíaco concreto. ¿De acuerdo? La Centrimac Electronics no tiene este tipo de sistema de emergencia, de uso de emergencia, con lo cual siempre que estamos usando un sistema Centrimac Electronics debemos de tener un sistema completo de backup, ¿vale? Esto lo que nos permite es que si hubiera algún fallo en el motor de la centrífuga y dejara de funcionar, pudiésemos cambiar a la tercera consola o a la consola que tenemos de backup para seguir con la terapia, ¿de acuerdo? Es verdad que en estas situaciones el nivel de estrés es bastante importante, ya que el paciente sufre un deterioro hemodinámico importante, sobre todo pacientes con una disfunción ventricular importante. Si la centrífuga deja de funcionar, el deterioro es inmediato, ¿de acuerdo? Porque si el ventrículo izquierdo no funciona y deja de eyectar, el paciente se hipotensa, puede generar arritmias, hipotensiones severas y puede llegar al paro. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es importante que todo el mundo que esté en contacto con estos sistemas de asistencia ventricular esté entrenado y sepa cómo cambiar la centrífuga de un motor a otro motor, ¿vale? Estoy utilizando aquí el gráfico que recomienda la casa Abbott, que es la que comercializa el sistema de Centrimac, ¿de acuerdo? Y lo que nos dicen, como veis, es lo primero que tenemos que hacer es clampar la línea de retorno de sangre al paciente, bajar las revoluciones a cero, ¿sí? La centrífuga, la campana, está unida al motor a través de un sistema de seguridad, que es un pequeño tornillo, ¿vale? Para poder sacar la centrífuga, lo que tenemos que hacer es sacar este tornillo, girar en sentido horario la campana respecto al motor, acercar la campana al rotor de emergencia de sustitución y realizar lo mismo que hemos realizado anteriormente, colocar la campana encima del rotor. Como que es de levitación electromagnética, notaremos que el imán atrae la campana hacia su sitio, hacer una rotación antihoraria de forma que quede ya bien cogido y volver a colocar el sistema de seguridad, el locker, ¿vale? A continuación lo que tenemos que hacer es aumentar las revoluciones por minuto al menos entre 1000 y 1500, sacar el clamp y luego volvernos a poner a las revoluciones por minuto que estaban pautadas anteriormente y con las cuales el paciente estaba bien, hemodinámicamente hablando, ¿vale? He puesto aquí una imagen del clip de seguridad, ¿de acuerdo? El tornillo este de seguridad. Aquí vemos cómo no está bien colocado, ¿vale? El tornillo tiene que entrar, este extremo del tornillo tiene que entrar
dentro de la muesca, ¿de acuerdo? Para que sea imposible que la campana gire sobre el motor, ¿vale? Es importante asegurar la correcta fijación de la campana al rotor y, sobre todo, vigilar la manipulación del rotor durante las movilizaciones, ya que cualquier golpe puede hacer que se desplace y que salte la campana respecto al rotor, ¿vale? Muy bien, en cuanto a la canulación del sistema Levitronics, tenemos por un lado la asistencia ventricular derecha. En estos casos, lo que se hace es canular como vía de salida del paciente la aurícula derecha, ¿sí? Se canula la aurícula derecha, esto hace salir la sangre del paciente, la turbina, la centrífuga, eyecta la sangre hacia afuera y la retorna a arteria pulmonar, ¿sí? Esto lo que nos ayuda es a bypassear todo el corazón derecho, ¿sí? Y si hablamos de asistencias ventriculares izquierdas, lo que hacemos es canular la aurícula izquierda, ¿sí? O bien el ápex del ventrículo izquierdo. Hay dos tipos de canulación, ¿vale? La aurícula izquierda o el ventrículo izquierdo. Estas dos canulaciones nos permitirían sacar la sangre del paciente, ¿sí? Hacia la centrífuga y que la centrífuga eyecte y envíe la sangre hacia el paciente. Y en este caso, lo que tendríamos canulado sería la aorta ascendente. Disculpad. De forma que lo que tenemos es el corazón izquierdo completamente bypasseado, ¿sí? Y aseguramos la perfusión sistémica del paciente. Cuando hablamos de asistencias biventriculares, pues debemos de tener claro qué cánulas son cánulas de salida y qué cánulas son cánulas de entrada, cuáles están asistiendo el corazón derecho y cuáles están asistiendo el corazón izquierdo. Me gustaría hacer mención a esta nueva cánula, relativamente nueva en el mercado, ¿sí? Se llama Protect Duo. Y es una cánula que se coloca por técnica Seldinger a través de la yugular interna y que nos sirve para asistencia ventricular derecha sin necesidad de hacer esternotomía, ¿sí? Veis la forma, la morfología que tiene esta cánula. La parte, disculpad, la cánula tiene dos luces, ¿sí? La luz más proximal tiene sus orificios colocados en aurícula derecha, ¿sí? Y la luz, la luz distal, perdona, tiene sus orificios colocados en la parte más distal de la cánula, que es en la arteria pulmonar, pasado la válvula pulmonar, ¿de acuerdo? De forma que somos capaces de asistir el ventrículo derecho, ¿sí? Sin necesidad de canular la arteria pulmonar directamente y mediante técnica Seldinger, ¿vale? Es una cánula que se tiene que poner a través de técnica Seldinger y guiada con ecografía transesofágica o por imagen, ¿vale? De momento en el mercado únicamente hay cánulas de 29 French o de 31 French, ¿sí? ¿Esto qué limitación tiene? Pues que pacientes muy grandes donde calculamos que el gasto cardíaco que deberemos de asumir y de mover con la asistencia ventricular derecha sea superior a 4 litros, ¿vale? Esto va a generar una presión muy alta en la sangre y no vamos a poder asistir porque sabéis que a más presión de la sangre con las cánulas, más hemólisis. Y esto es lo que hemos comentado anteriormente que debemos de intentar evitar, ¿vale? Además, debemos de tener en cuenta que estas gráficas de canulación nos las ofrecen las casas comerciales y que las casas comerciales son experimentos que hacen in vitro en laboratorio y que lo hacen con agua a 37 grados. Con lo cual probablemente infraestimen la presión a la cual se vaya a ejercer en función del flujo, ¿vale? ¿Cómo se leen estas gráficas? Pues a un flujo de 4 litros por minuto,
¿qué presión de línea vamos a tener? Pues aquí estamos viendo que a 4 litros por minuto esta cánula de infusión de 16 French nos va a ofrecer una presión de 250, ¿vale? Pero debemos de saber que esto infraestima, porque la sangre del paciente es más densa que el agua, ¿sí? Y que la densidad de la sangre del paciente, que la viscosidad de la sangre del paciente depende del hematocrito, de la temperatura, es multifactorial, ¿de acuerdo? Entonces, la limitación principal de esta cánula, de este tipo de canulación, sería el flujo que podemos dar y asistir. Las mínimamente invasivas, ¿de acuerdo? Que esto es lo que hemos comentado en la imagen que os he puesto de la foto del paciente. Aquí tenemos una asistencia ventricular izquierda donde en este caso han canulado el ventrículo izquierdo, ¿sí? El ápex del ventrículo izquierdo, y la línea de infusión es a través de la subclavia derecha, ¿sí? Aquí estamos haciendo una asistencia derecha mediante la cánula Protect Duo que os he comentado anteriormente. Está inserida a través de la yugular interna. Hay una luz que saca la sangre desde la aurícula derecha y la entrega en la arteria pulmonar. Y aquí tendríamos otra asistencia derecha mediante una cánula unilumen que sería parecida a la Protect Duo, ¿vale? Que recoge la sangre, que entrega la sangre en la arteria pulmonar y que se recoge en vena cava inferior. En cuanto a las complicaciones, pues complicaciones infecciosas, ya sea del dispositivo propiamente dicho o del lugar de canulación y del acceso vascular. Eventos tromboembólicos, como pueden ser accidentes cerebrovasculares, accidentes isquémicos no cerebrales, trombosis venosas, en casos de asistencia ventricular derecha, trombosis intracardíacas y trombosis del dispositivo, ¿vale? Y eventos hemorrágicos, con hemorragias torácicas por canulaciones centrales, por movilización o dislocación de las cánulas a nivel de los grandes vasos, hemorragias intracraneales, gastrointestinales o del lugar de canulación o de acceso vascular. Luego Axel nos va a hablar del manejo anticoagulante de estos pacientes y vais a entender, bueno, ya la mayoría de vosotros entiendo que ya lo manejáis estos pacientes, pero la importancia de la anticoagulación, ¿vale? Cuando tenemos estos pacientes. Otro tipo de complicaciones, reintervenciones cardíacas, sobre todo asociados a sangrados intratorácicos por movilización de la cánula o traslocación de las cánulas, insuficiencia renal. Pensar que las asistencias ventriculares izquierdas de corta media duración perdemos el flujo pulsátil prácticamente en su totalidad. Idealmente no, porque la válvula aórtica debemos de permitir que se abra, pero el hecho del cambio de flujo en flujo pulsátil, que sería el fisiológico, a un flujo más lineal, hace que nuestros pacientes sean más propensos a padecer insuficiencia renal. Complicaciones de las heridas quirúrgicas, de infecciones a dehiscencias, hemólisis, ya lo hemos comentado anteriormente, y mal funcionamiento del dispositivo. Sobre todo, por un lado, relacionados con las cánulas por acodamiento o decanulación, ¿de acuerdo? Y relacionados con la bomba, por disfunción de la bomba. Y esto lo que hemos comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Debemos de tener siempre una bomba, un motor de backup para poder hacer el cambio en cualquier momento. Bueno, en cuanto a la diferencia de ECMO versus Levitronics, hemos hecho esta tabla está extraída de un artículo, de acuerdo, publicado en 2024. ¿Qué diferencias hay entre el sistema ECMO y la asistencia ventricular tipo Levitronics? Pues bueno, la función principal del sistema ECMO nos da soporte cardiopulmonar, nos permite oxigenar, ventilar y mantener la circulación del paciente. Y por otro lado, la asistencia ventricular Levitronics únicamente nos permite soporte circulatorio, ¿vale? Ya hemos comentado anteriormente también que la Levitronics, el circuito, nos permite intercalar una membrana
pero cuando estoy hablando ahora de asistencia ventricular tipo Levitronics es siempre sin membrana de oxigenación extracorpórea. ¿De acuerdo? Las indicaciones, pues las indicaciones de ECMO serían la insuficiencia respiratoria o cardíaca severa, las indicaciones de la asistencia Levitronics, insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Tipos tenemos en cuanto a ECMO, la ECMO venovena o la ECMO venoarterial, la Levitronics, tenemos Levitronics Centrimac que lo único que hace es soporte circulatorio, o soporte ventricular. El mecanismo de acción, la ECMO bombea la sangre a través de un oxigenador de membrana y la Levitronics bombea la sangre a través de una centrífuga, ¿vale? Sin tener que pasar por ningún oxigenador y solo mueve la sangre de un lado del corazón o de un lado del cuerpo hacia otro lado del cuerpo. El tiempo de uso recomendado de las ECMOs es corto-medio plazo y de las Levitronics igual, corto-medio plazo. ¿De es verdad que los fabricantes de los sistemas ECMOs normalmente nos recomiendan utilizar el mismo circuito durante más de 14 días y del sistema Levitronics nos aseguran que es seguro utilizarlo durante 30 días. Víctor, Sí. nos hemos pasado un poquito de tiempo, unos últimos minutitos y ya damos paso a Axel, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias. Requerimientos de anticoagulación. En el sistema ECMO necesita anticoagulación alta, ¿de acuerdo? Por el riesgo de trombosis y esto implica sangrado y hemólisis y al igual que en el sistema Levitronics. La canulación para el sistema ECMO puede ser periférica o central y para el Levitronics central y puede ser esternotomía media o mediante canulación de vasos centrales, pero sin necesidad de esternotomía media. ¿Sí? La ventaja principal del sistema ECMO es que es un soporte completo de oxigenación y de circulación y del sistema Levitronics que permite flujo continuo con menor desgaste mecánico, ¿vale? Por último, me gustaría hacer mención a esto que hace referencia a la diferencia de la ECMO versus los sistemas de asistencia ventricular de corta duración, ¿vale? Este es un artículo publicado en el 2020 que el objetivo que tuvo fue mirar la supervivencia de los pacientes que llegaban al trasplante cardíaco con asistencias circulatorias, o bien ECMO o bien asistencias tipo Centrimac, ¿vale? El estudio se realizó a través del Registro Nacional de Trasplantes Cardíacos en Estados Unidos, ¿vale? Y recopiló todos los pacientes que se trasplantaron entre 2005 y 2017. Se recopilaron 24.000 pacientes trasplantados. De estos, 7.094 pacientes, 7.904, disculpad, llegaron al trasplante con asistencia ventricular izquierda de larga duración. En el grupo ECMO llegaron 117 pacientes, en el grupo de asistencia ventricular temporal tipo Levitronics bi o univentricular 204, ¿vale? Lo que hizo este grupo fue mirar la supervivencia a 2 años y medio y 5 años. Y lo que se vio es que los pacientes que llegan al trasplante cardíaco asistidos con el sistema ECMO se morían más y tenían tasas de supervivencia menores que aquellos que llegaban cuando los comparaban con aquellos que llegaban con asistencias ventriculares de corta duración tipo Centrimac o Levitronics, ¿de acuerdo? Esto se tiene que leer y se tiene que interpretar, ya que probablemente aquellos pacientes que llegaron al trasplante cardíaco con ECMO eran pacientes que estaban más graves, porque el sistema ECMO se implanta en situación más de emergencia o urgencia, y los pacientes que llegaban con asistencia ventricular llegaban en mejores condiciones, por lo cual hay bastantes lecturas al respecto de esto, ¿vale? Nada, para finalizar, el dispositivo de asistencia mecánica circulatoria de corta a media duración, la bomba centrífuga del sistema Centrimac, que es de levitación magnética con un índice de hemólisis muy bajo, y que los pacientes que llegan al trasplante cardíaco con este tipo de asistencias, Levitronics o Centrimac, presentan mejores resultados en términos de supervivencia que aquellos que llegan en ECMO.
Pues muchas gracias y disculpad si me he pasado de tiempo. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. al contrario. Axel, adelante, no, todo tuyo. Vale, ¿se me oye bien? Vale, voy a compartir la pantalla. Problemas técnicos. Vale. ¿Se ve bien? ¿Me confirmáis que se ve correctamente la presentación? Sí, sí, se ve bien. Vale. Vale, perfecto. Pues empiezo. Nada, también como Víctor, agradeceros a Toñi y a Elena por invitarme a este webinar de la EC, de la filial catalana. Y nada, yo voy a hablar un poquito de los cuidados de enfermería, pero lo voy a enfocar de un punto de vista un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos puramente de cuidados de enfermería, ¿vale? Eh, También aprovecho para felicitar a Víctor por la magnífica ponencia que nos ha realizado. Y me va muy bien la última parte que ha hecho del trasplante porque voy a enlazar a partir de ahí, que no estaba programado, pero mira, me va a ir muy bien, ¿vale? También no tengo ningún conflicto de interés con la marca comercial de la que voy a hablar ahora. Bien, ¿de qué voy a hablar la próxima media hora? Pues vamos a hablar un poquito de introducción, que vamos a contextualizar los cuidados de enfermería en la asistencia. Vamos a hablar de unos aspectos a tener en cuenta de las asistencias. Después hablaremos un poquito sobre el control hemodinámico más específico de estos dispositivos. También tocaremos un poquito el neurológico, ya que hemos tenido últimamente varias situaciones que creo que es interesante que comentar y que conozcamos. Después entraremos en el maravilloso y apasionado mundo de la anticoagulación. Y finalizaré la sesión hablando un poquito de movilización precoz y el trasplante cardíaco. ¿De acuerdo? Bien, pues como ha dejado la sesión Víctor, tenemos que tener en cuenta el tema que nos trata hoy son las asistencias temporales, las asistencias tipo Levitronic, Centrimac, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta el paciente que recibimos tras el implante, de dónde viene y hacia dónde va. Esto es un concepto muy importante porque nuestros cuidados tienen que ir dirigidos hacia esa terapia de estilo, ¿de acuerdo? Como ha comentado Víctor, en el primer momento en el que tenemos un shock cardiogénico descompensado, la asistencia biventricular univentricular no va a ser la primera terapia, más que nada porque el paciente no está en condiciones de aguantar una cirugía y el implante. Y porque aparte el paciente va a necesitar un oxigenador, que la asistencia biventricular teóricamente no lleva oxigenador, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta que el paciente que presenta un shock cardiogénico lo vamos a tener aquí, en el que vamos a conectar, vamos a implantar una ECMO venoarterial con oxigenador, y este paciente desde la ECMO puede recuperar, ¿vale? O puede presentar ciertas complicaciones, problemas de accesos vasculares, problemas de hipoperfusión, y ese paciente lo tendremos que derivar a una asistencia biventricular o univentricular, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que aparte del paciente que viene de la fase descompensada y un poco ya con previsión a algo más, también tenemos la opción de los pacientes que están en insuficiencia cardíaca en fase terminal. Estos pacientes, por la condición de la insuficiencia cardíaca, seguramente no pueden aguantar mucho más y el puente de estos pacientes muchas veces es el trasplante cardíaco, porque antes de llegar al trasplante los vamos a conectar a una asistencia biventricular, ¿de acuerdo? O podemos conectar la asistencia biventricular o univentricular como terapia de destino, como ha comentado Víctor, hacia un HeartMate o principalmente un HeartMate como terapia de destino. ¿De acuerdo? Bien, otro aspecto a tener en cuenta es que no tenemos que perder de vista que el paciente que lo tenemos sometido a una terapia de asistencia ventricular es un paciente que es posoperado de cirugía cardíaca, ¿vale? Por lo que el eje dispositivo-paciente tienen que ir en la misma dirección. No tenemos que perder de vista, pese a que es un dispositivo, es una máquina, es una asistencia ventricular que a priori nos puede dar mucho respeto por el soporte que le está dando al paciente, no podemos quitar de vista, no podemos perder la vista que es un paciente posoperado de cirugía cardíaca, ¿de acuerdo? Por lo que vamos a tener las complicaciones propias de la asistencia y le vamos a subir las complicaciones derivadas de la cirugía cardíaca. Estos pacientes que se operan son pacientes que se operan con un alto grado de complejidad, son pacientes que están anticoagulados, son pacientes que hemodinámicamente están bastante justos antes del implante de la asistencia, y esto lo vamos a ver posteriormente en el posoperatorio. Por eso que es muy importante dispositivo y paciente, ¿vale? Es un paciente muy complejo y que requiere pues, una enfermería especializada, formada y con conocimiento tanto del paciente posoperado de cirugía cardíaca como los dispositivos de asistencia.
Bien, voy a entrar ya en los cuidados. No voy a entrar en los cuidados, no voy a tenerme en los cuidados por sistemas, ya que estos están ampliamente publicados y son muy conocidos en la práctica clínica, hay mucha evidencia sobre ellos, sino que me voy a centrar en aspectos fundamentales de los sistemas, principalmente hemodinámico y neurológico. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que somos los ojos constantes de estos pacientes. Estos pacientes, lo que nos diferencia del resto del equipo multidisciplinar es que nosotros estamos a pie de cama y estamos vigilando constantemente y atendiendo a estos pacientes, porque cualquier detalle, cualquier evento, cualquier cambio de flujo, las primeras personas que lo vamos a detectar, los primeros profesionales somos las enfermeras, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a monitorización hemodinámica, el paciente que le hemos implantado una ELVAD no va a tener muchas diferencias con un paciente crítico convencional. Sí que va a tener ciertas peculiaridades, que es lo que vamos a ver, pero la monitorización en general va a ser muy similar, ¿de acuerdo? Lo que sí que todos estos pacientes vamos a colocaros un catéter de Swan-Ganz en la arteria pulmonar y este catéter lo vamos a poner sobre todo para monitorizar la presión de la arteria pulmonar para ver la tendencia, ¿de acuerdo? Veremos que el paciente con una asistencia biventricular, el ventrículo derecho, como ha comentado Víctor, está asistido, por lo que ese ventrículo derecho está reposando. Entonces, cuando ese ventrículo derecho empieza a funcionar, empieza a trabajar, vamos a ver un aumento de las presiones de la arteria pulmonar. También la presión de la arteria pulmonar nos va a servir si el paciente está menos descargado el izquierdo y hace más congestión pulmonar, pues podemos ver un aumento de las presiones pulmonares, así como podemos también observar algún tipo de complicación mecánica de la cirugía como un neumotórax a tensión o un taponamiento cardíaco. ¿De acuerdo? Eso es una medida que vamos a monitorizar y vamos a tener en cuenta su variación, ¿de acuerdo? No vamos a entrar sobre todo en el concepto de gasto cardíaco, ¿vale? Vamos a ver sobre todo la tendencia de la presión de la arteria pulmonar y el gasto cardíaco no va a ser útil porque tenemos que tener en cuenta que si es una asistencia biventricular, el corazón derecho está totalmente bypaseado, por lo que la termodilación como tal no va a ser efectiva. También no tenemos que perder de vista cuál es el objetivo del dispositivo. El objetivo es mejorar la perfusión orgánica. Por entonces vamos a ir a monitorizar parámetros de adecuada perfusión. Primero de todos va a ser la presión arterial media, como todo paciente crítico, por encima de 65 milímetros de mercurio. Vamos a tener que tener un control muy estricto de la precarga porque son dispositivos que son muy precarga dependientes. Tenemos que tener en cuenta que ese paciente tiene que estar en un estado de euvolemia para que tanto el paciente como el dispositivo funcione adecuadamente. Y como he comentado, vamos a ir a monitorizar parámetros de perfusión tisular para que nos detecten que la asistencia está funcionando, que su cometido es óptimo. Vamos a monitorizar lactatos y saturaciones venosas centrales o mixtas en el caso de tener el catéter de la arteria pulmonar. También, en relación con la monitorización, el gasto urinario es súper importante, que el riñón esté bien perfundido. Como ha comentado Víctor, la insuficiencia renal es una de las complicaciones principales después de poner este tipo de asistencias. Esto es debido a que el riñón es un órgano muy selectivo y cuando perdemos la pulsatilidad y el flujo es continuo, pues el riñón padece y aparece la insuficiencia renal secundaria a este dispositivo. Control del hemograma, sobre todo hemoglobinas altas, ya que hemos dicho, son pacientes dependientes de volemia y sobre todo son pacientes que están posoperados de cirugía cardíaca, que esto hay que tener muy en cuenta, sobre todo con el control de drenajes. ¿De acuerdo? Que esto nos va a condicionar mucho el inicio de la anticoagulación, como veremos más adelante. Y obviamente, pues una correcta monitorización de los flujos de la asistencia, ya que va a ser el principal elemento de alarma que nos va a decir que hay algo que no se está cumpliendo. Como ha comentado Víctor, aquí os he puesto el monitor de una asistencia, en este caso izquierda, en la que podéis ver pues, la monitorización de los flujos y la tendencia de estos mismos. Bien, lo que comentaba, son asistencias que son precarga dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que la aurícula derecha, en este caso hablo de una asistencia biventricular, ¿de acuerdo? En el caso que la aurícula derecha esté muy vacía, como podemos ver aquí, el efecto va a producirse un efecto de succión, ya que la cámara está totalmente vacía y la cánula va a colapsar. Y esto se va a ver reflejado en el vídeo que, si me permitís un momentito, tengo que salir y poner el vídeo porque no cargaba adecuadamente. Fijaos que en el momento en el que ponemos que el paciente está totalmente seco y deflexionado, la cánula empieza a hacer el efecto que llamamos como cimbreado o kinking. Esto es secundario, que la cámara está vacía y como no hay volumen, pues la cánula succiona y nos presenta este efecto. Esto tiene un efecto deleterio sobre la hemodinámica del paciente, ya que va a tener caídas de flujo y estas caídas de flujo se van a traducir con una hipotensión severa del paciente. Bien, otro aspecto muy fundamental en el control hemodinámico, que quizás es
que de las pocas cosas que pocas veces se trata, sobre todo en estos temas, es el monitoreo constante de la presión arterial, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en ECMO es bastante frecuente, pero con asistencias ventriculares es un poco más diferente. Primero de todo, tenemos que tener claro el concepto de presión de pulsatilidad, ¿de acuerdo? La presión de pulso, disculpa. La presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica, perdón, que al salir de aquí he perdido el puntero. Es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, ¿de acuerdo? Cuanto menor sea esta diferencia, en este caso tenemos una diferencia de 7, mayor sea la disfunción ventricular que tienen nuestros pacientes. Una diferencia de presión de pulso por debajo de 40 ya nos indica una disfunción ventricular severa. ¿Qué pasa en este caso? En este caso estamos asistiendo al paciente. Este paciente estaba canulado con asistencia biventricular, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, hay apertura de la válvula aórtica. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría del flujo del gasto cardíaco lo está asumiendo la asistencia, pero el paciente algo está eyectando. Y esta traducción de ese poco flujo remanente que el ventrículo izquierdo eyecta, lo vamos a ver con la aparición de la apertura de la válvula aórtica, con la aparición de esta curva arterial. Esta curva arterial, si el paciente no tuviera un dispositivo de asistencia ventricular, entraría en parada cardíaca porque esa presión de pulso, esa presión de perfusión es totalmente, no tiene ninguna significancia a nivel orgánico, ¿de acuerdo? ¿Por qué comento este tema? Porque tenemos que tener una vigilancia continua de la curva de presión arterial y que la válvula aórtica sea efectiva, que la válvula aórtica abra. Cualquier efecto deleterio hacia ese ventrículo va a producir una pérdida de la válvula aórtica. Fijaos, a continuación, este paciente presentó una hipotensión arterial, no sabíamos la causa, seguramente era por vasoplegia todavía. Y fijaos que pasamos de un ventrículo poco útil, pero con apertura de válvula aórtica, a un ventrículo en que empezamos a perder la curva de presión hasta que pasamos de un flujo pulsátil con cierta apertura de válvula aórtica a un flujo totalmente laminar continuo, ¿vale? ¿Por qué es importante? Esto es una situación de relativa emergencia y es una situación que debemos avisar al equipo médico, porque tenemos que decidir si ese paciente, esa válvula aórtica la dejamos totalmente cerrada o fomentamos la apertura de la válvula aórtica, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que la propia disposición del dispositivo, la canulación de la asistencia ventricular, ya nos va a bypassear el ventrículo izquierdo porque lo va a descargar de manera más activa, pero hay que tener en cuenta que hay ciertas arterias, como las arterias bronquiales, que drenan tanto en la aurícula izquierda como en el ventrículo izquierdo posteriormente, ¿vale? Y esta sangre que nos va a quedar ahí remansada, si esa válvula aórtica no abre, va a dilatar el ventrículo izquierdo y nos va a producir seguramente trombos, y esos trombos, cuando esa válvula vuelva a abrir, pues seguramente el paciente puede generar un ictus. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante la presión de perfusión, la diferencia entre la sistólica y la diastólica y que el paciente tenga cierto grado de apertura válvula aórtica. ¿Cómo vamos a ayudar a que ese ventrículo abra la válvula aórtica? Pues aportando fármacos vasopresores e inotrópicos, como en este caso la glutamina, noradrenalina, adrena y todas las que conocéis, ¿vale? ¿Qué pasa cuando estos pacientes... Perdón, a ver si pasa siguiente diapo. ¿Qué pasa cuando estos pacientes presentan una arritmia? ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que es como en el ECMO, la actividad eléctrica y mecánica es totalmente disociada porque la actividad mecánica la está subiendo el dispositivo de asistencia ventricular, pero hay que tener en cuenta que cuando el paciente presenta la arritmia, esa arritmia es un efecto deleterio sobre ese ventrículo que hemos dicho que está totalmente casi en reposo, y lo que nos va a hacer es que vamos a perder la pulsatilidad. Por eso es muy importante, cuando el paciente entra en arritmia, tratar la arritmia no tanto por el componente hemodinámico. Si os fijáis, tenemos una taquicardia ventricular sostenida con una media 90, no hay afectación hemodinámica, pero sí que tenemos que tratarla para evitar esa distensión del ventrículo. Igual que, fijaos, el caso totalmente contrario, paciente en asistolia, en el que la asistencia ventricular está dando un flujo continuo 74. El paciente, pues obviamente, no hay actividad eléctrica, pero estamos perfundiendo el resto del órgano a través del dispositivo, ¿de acuerdo? Por lo que hay que evitar las arritmias porque nos va a generar distensión ventricular, y esta distensión ventricular nos va a aumentar el riesgo de trombos y el riesgo de congestión pulmonar, ¿de acuerdo? Bien, a nivel, no todo es flujo y presión arterial, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito del sistema neurológico. Obviamente, si el paciente está sedado, el cambio pupilar, cuando tengamos un cambio pupilar, y hay que decir que el edema o la hemorragia cerebral ya es suficientemente grande, y el dato que vamos a ver es el control, es la alteración de las pupilas, porque el paciente no podemos interaccionar con él. Pero si el paciente lo tenemos despierto, sobre todo tenemos que tener en cuenta un control de conciencia muy acurado. ¿Por qué? Porque cualquier cambio sobre su estado basal, una desorientación,
algo que a nosotros no nos cuadre con el paciente va a ser motivo de alarma, ¿de acuerdo? Nos va a tener que llamar la atención, sobre todo, y también esas cefaleas puntuales que el paciente puede presentar que no tenía previamente, pero sobre todo desorientación, porque puede haber un evento hemorrágico e isquémico. ¿Por qué comento esto? Porque hemos tenido últimamente casos de pacientes con asistencias ventriculares, puentes a trasplante, que han empezado con episodios de desorientación. Hemos ido al TAC y hemos visto lesiones neurológicas, por lo que es súper importante el control de estos pacientes neurológicamente, porque si hay un evento neurológico, pues posiblemente podamos ir para atrás por todo lo que hemos ganado, ¿de acuerdo? Inspeccionar los componentes de la asistencia para ver que no haya coágulos que puedan migrar y lo que hemos hablado, sobre todo de distensión ventricular. Y en el caso que no estemos seguros que la perfusión cerebral es adecuada, pues siempre podemos optar con sistemas de monitorización, como puede ser la oxigenación cerebral. Bien, hablando un poquito, cerrando el tema de cuidados con las complicaciones, seguramente si yo preguntara cuál es la principal complicación de una asistencia, la mayoría nos vendría a la imagen el sangrado, ¿no? Esos pacientes que sangran continuamente por las cánulas, pero aparte del sangrado hay vida más allá, ¿de acuerdo? Vemos que secundario, esto es un estudio en el que publicaron complicaciones en 512 pacientes, vemos que aparte del sangrado, la insuficiencia renal está al igual, y esto es por lo que he comentado antes, el riñón cuando perdemos esa pulsatividad, que la válvula aórtica no abre, el flujo es continuo, el riñón padece y aparece la insuficiencia renal secundaria, ¿de acuerdo? Los eventos neurológicos tienen un 7% y fijaos que la hemólisis es una bomba que es mucho menos hemolítica que el ECMO, por lo que la hemólisis va a ser menor y el fallo dispositivo es del 0,08. No es un 0 absoluto, lo que pasa es que no me dejaba poner, es un 0,08, ¿de acuerdo? El fallo del dispositivo ventricular. Bien, ahora vamos a entrar en el terreno de la anticoagulación, ¿de acuerdo? No hay ya os digo que no hay un consenso, la misma ELSO ya nos dice que no existe un consenso sobre la anticoagulación en dispositivos de asistencia ventricular y en ECMOs, y es lo que vamos a intentar pues, hablar un poquito ahora de los diferentes métodos que hay, ¿de acuerdo? Particularidades. Como ha comentado Víctor, la sangre está en contacto continuo con una superficie que por mucho que sea que esté preparada para evitar la formación de trombos, algún componente trombótico siempre se va a generar, ¿de acuerdo? Por lo que vamos a necesitar anticoagulación. No hay que perder de vista que es un paciente intervenido de cirugía cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que es un paciente que ha estado sometido ya a una heparinización durante el quirófano, que es un paciente que la principal complicación que vamos a poder ver es un sangrado posquirúrgico. Aquí lo que nos recomienda tanto la casa comercial como las guías es que no usemos anticoagulación durante las primeras 6 a 12 horas después del implante. Y una vez pasadas estas horas, evaluemos muy bien el débito de drenaje, ¿de acuerdo? Si el drenaje tiene un débito por debajo de 100 mililitros hora durante esas primeras 6 horas, ya podríamos empezar a valorar la anticoagulación, ¿de acuerdo? Hay otros autores que nos dicen un débito por debajo de 50 mililitros durante las 2-3 primeras horas, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a tener que siempre individualizar al paciente que tenemos delante, ¿de acuerdo? Para evitar la trombosis de la bomba, también el fabricante nos recomienda que esas primeras 6-12 horas el paciente esté con un flujo un poquito más elevado y estemos con flujos por encima de 4 litros. Cuanto más alto es el flujo, menor riesgo de trombosis de la máquina. Hasta hace poco se están publicando casos de ECMOs venovenosas sin anticoagulación con buenos resultados. O sea que esto también es una ventana hacia un nuevo mundo. Hay poca bibliografía referente a los pacientes sometidos a asistencia. Todo se va más al paciente con asistencia crónica tipo HeartMate, ¿de acuerdo? Pero sí que hay muchos datos de ECMO y como los niveles de anticoagulación se van a aparecer mucho, pues siempre vamos a coger los datos del ECMO, ¿de acuerdo? Como he comentado, no hay membrana de oxigenación, por lo que las necesidades de anticoagulación serán un poquito menor que en el ECMO. Y, como hemos dicho, el grado de hemólisis en estos circuitos es menor porque son circuitos que van a durar más días, por lo que la hemólisis, y al no tener una membrana, pues la hemólisis y el riesgo de coagulación y de trombosis pues, van a reducirse. Bien, también si preguntáramos cuál es el principal anticoagulante que usamos, la respuesta aquí sería muy clara, la heparina sódica, ¿vale? Venimos de las heparinas no fraccionadas, ¿vale? La heparina, su principal efecto es inactivando la formación de trombina, se puede monitorizar a través de estos datos de laboratorios. Cosas a tener en cuenta buenas de la heparina, la vida media que tiene y lo más importante es que tenemos un antídoto, podemos revertirla y podemos evitarnos esos efectos deleterios de la heparina. Pero hay que tener en cuenta que hay vida más allá de la heparina, ¿de acuerdo? Si nuestros pacientes presentan cualquier complicación derivada de la heparina, tenemos los inhibidores directos de la trombina, como es el argatroban y la vivalirudina, ¿de acuerdo?
¿Cómo funciona esta heparina que administramos a los pacientes? Pues el funcionamiento de la heparina es muy simple. La heparina, en el momento en el que entra en sangre, va a ir a buscar la proteína, la antitrombina 3, y va a formar este complejo que veis aquí. Entonces, este complejo que veis aquí se va a encargar de inhibir diferentes enzimas de la coagulación, entre ellas el famoso factor 10A y la trombina. Y al inhibir la trombina vamos a evitar la formación de fibrinógeno, la transformación del fibrinógeno en fibrina, ¿de acuerdo? Hay que decir que este efecto se potencia por 1000 en condiciones basales, ¿vale? En el momento en que la heparina entra en contacto con la antitrombina 3, su efecto es por 1000, ¿vale? Por lo que la anticoagulación debe ser efectiva. Bien, si hablamos un poquito sobre cómo los cuidados de la anticoagulación, cómo vamos a monitorear esta anticoagulación, va a haber mucha diversidad de opiniones, ¿de acuerdo? Fijaos en esta gráfica de aquí, he puesto 2013, por 2013 me parece un dato significativo porque fue cuando yo empecé a trabajar, que siempre teníamos paciente de asistencia ventricular o ECMO y el ACT en el box, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que el ACT es el verde, el uso de ACT era pues mayoritario. ¿Qué pasó? Ha habido una tendencia en la monitorización de la anticoagulación. Ya en 2020 vemos que el ACT disminuye y se potencia el efecto del APTT y el factor anti-10A. Recordad que hemos hablado antes de él. Y en 2024 el ACT ha perdido totalmente su uso en monitorización de estos dispositivos y estamos usando entre APTT y anti-10A. Que seguramente si diéramos una encuesta a la gente que nos está escuchando, pues estos dos factores serían los que más se monitorizan a día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, un poquito para contextualizarnos en estos dos, el ACT es el tiempo que la muestra necesita para formar el coágulo. Esto es muy útil, sobre todo en cirugía cardíaca, en extracorpórea, en quirófanos de vascular, en hemodinámica, ya que estamos dando al paciente dosis muy elevadas de heparina. Entonces, la ACT ahí sí que nos va a detectar. Cuando usamos dosis inferiores de heparina, el ACT no suele ser válido porque es menos fiable en dosis bajas. Estas dosis bajas son las que estamos acostumbrados a dar a nuestros pacientes cuando anticoagulamos. ¿De acuerdo? Obviamente el aspecto positivo lo hacemos a pie de cama, el ACT en unos minutos está hecho y el rango de acción de 180 a 220 segundos, ¿vale? El APTT es ampliamente usado para monitorizar el efecto de la heparina, excepto cuando la tenemos a dosis grandes, que usaríamos el ACT, pero para una anticoagulación en la UCI no vamos a usar grandes dosis de heparina, ¿de acuerdo? El problema que tiene el ACT es que el APTT es que nos va a medir la vía intrínseca y común, ¿de acuerdo? Por lo que va a medir la acción de muchos factores de la coagulación, ¿de acuerdo? Lo que hemos comentado es muy económico, es muy estandarizado, casi todos los laboratorios de todos los hospitales disponen de la PTT, así que muy bien. Y en cambio, vamos a hablar un poquito del anti-10A. El anti-10A lo que va a medir es la capacidad que tiene la heparina y del complejo y de la antitrombina, de ese complejo que hemos hablado, de inhibir el factor 10A, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más factor 10A está inhibido, quiere decir que más heparina en el organismo hay, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más factor inhibido, mayor será el rango terapéutico. El rango terapéutico estamos entre 0,3 y 0,7, ¿de acuerdo? Por lo que hay una tendencia a cambiar el APTT al anti-10A por eso, porque el anti-10A sí que es una medición exclusiva del efecto de la heparina sobre la coagulación, ¿de acuerdo? Repito, cuanta más heparina hay, más factor anti-10A detectamos en sangre, ¿de acuerdo? Ejemplo práctico, lo que os he dicho, el APTT, cuando las dosis de heparina son muy altas, no va a detectar. Fijaos aquí, tenemos un paciente sobredescoagulado en el que vemos que el tiempo de tromboplastina parcial activado nos dice el laboratorio que no coagula porque es indetectable prácticamente. Igual pasa cuando miramos la correlación con su anti-10A, ¿vale? Aquí deberíamos, pues, al paciente ha recibido dosis muy elevadas de heparina, pues para realmente saber dónde estamos, aquí sí que el ACT sería útil. Pero con los rangos terapéuticos que usamos a día de hoy en ECMOs, sobre todo como los vamos a ajustar siempre a función de flujo, tanto la ELSO como el resto de sociedades científicas de hematología nos recomiendan APTTs versus anti-10A en función de lo que estemos acostumbrados y lo que nuestro laboratorio nos pueda presentar. Bien, para seguir con anti-10A, para que veáis la evidencia que hay sobre esto, es un estudio publicado en abril del año pasado en el que nos analizaron el uso del anti-10A y el ECMO
incluyeron un metaanálisis de 2.293 pacientes y vieron que no hay una correlación clara entre cuanto mayor es el anti-DZA, más hemorragia, y cuanto menor es el anti-DZA, menor hemorragia. Esto también pasa con el APTT. Muchas veces tendemos a decir que con APTTs por encima muy elevados, el paciente va a sangrar. Y no es cierto, no hay una correlación, una evidencia clara que nos lo demuestre. Lo que sí que hay una correlación positiva es con los niveles de heparina. Cuanto más alto es el anti-DZA, mayor es la dosis de heparina que está recibiendo nuestro paciente. ¿De acuerdo? Y como os he dicho, la conclusión con la anticoagulación es que hay mucha heterogeneidad y no hay una recomendación clara que nos diga ahora hay que usar APTTs o ahora hay que usar anti-DZA. Lo que sí que tenemos claro es que tenemos que individualizarlo en cada paciente y lo más importante, tenemos que individualizarlo en lo que nosotros estemos acostumbrados a tratar. Si nosotros tenemos un manejo claro sobre el APTT, pues el APTT va a ser lo que nos va a ser útil para monitorizar el APTT, la anticoagulación, perdón. Queden en cuenta que no es un método matemático, ¿de acuerdo? Y ahora veremos el porqué. Bien, también otra pregunta, ¿cada cuánto monitorizamos? ¿Cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4? También seguramente sea una pregunta en la que cada centro pues, nos daría su versión. Pues la Euroelso nos dice, nos dice lo mismo, que el ACT sí que entre 1 y 2 horas y el resto de mediciones, pues entre 6 a 12 horas serían correctas, siempre individualizando al paciente y en la situación en la que estemos. ¿De acuerdo? Complicaciones de la heparina. Esto es muy típico, nos pasa. Estamos con el APTT, con la heparina y el paciente, vemos los APTTs y el APTT no sube, no sube, no sube, subimos heparina, ¿qué está pasando aquí? Pues esto es un concepto que se llama resistencia a la heparina. La resistencia a la heparina es la incapacidad que tenemos para alcanzar un nivel de anticoagulación óptimo. ¿Por qué se produce? Sobre todo se produce en pacientes sépticos, porque al estar séptico, todos esos factores, todos esos reactantes de fase aguda interfieren con la heparina. El fibrinógeno, el factor 7, todos estos factores pueden inhibir la acción de la heparina. Aquí entra en juego la medición del anti-DZA, ¿vale? Porque el anti-DZA sí que nos va a distinguir si la resistencia es real o solo es aparente con algún error del laboratorio, ¿de acuerdo? Si el anti-DZA está en rango, pero el APTT no, quiere decir que la heparina funciona. ¿De acuerdo? Repito, APTT fuera de rango, mira un anti-DZA en rango, quiere decir que esa heparina funciona. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el anti-DZA va a medir indirectamente el efecto de la heparina. ¿De acuerdo? Si el anti-DZA es bajo, lo que hay que seguir ajustando la dosis de heparina o ver que el paciente no tenga un déficit de antitrombina 3, que como hemos dicho que es la proteína a la que usa la heparina. Si no existe, si en el organismo no hay esa proteína, pues la heparina no va a hacer su efecto, ¿de acuerdo? Y el tratamiento es administrando esta proteína o plasma fresco congelado, ¿de acuerdo? Siguiente complicación que nos puede pasar con las heparinas es la HIT, la trombocitopenia inducida por la heparina. Esta es una complicación que es realmente grave, es una reacción inmune y potencialmente mortal que se da cuando la heparina entra en contacto con la sangre. Cuando la heparina entra en contacto con la sangre se forma el factor plaquetario PF4. Cuando el paciente hace una reacción alérgica hacia este complejo, vamos a ver la formación de los anticuerpos, famosos anticuerpos anti-PF4. ¿Qué pasa aquí? Aquí es un estado procoagulante, es un poco una situación que es un poco paradójica. Las plaquetas se consumen y al consumir esas plaquetas van a ir a formar trombos, van a generar trombos en los diferentes dispositivos que lleva el paciente, órganos, arterias, lo que sea. Y como esas plaquetas se han consumido y no se pueden generar más, el paciente posteriormente está plaquetopénico. Normalmente asociamos una plaquetopenia a un paciente que sangra. En este caso, la HIT, el paciente está plaquetopénico porque antes ha habido un evento trombótico. ¿De acuerdo? Se da durante los primeros 10 días a la exposición de heparina. ¿De acuerdo? La prevalencia es baja en pacientes con heparina y si vamos a ver la prevalencia en pacientes en ECMO, vemos que entre un 0,36 y a un 8. Es poca, pero cuando el paciente la tiene es realmente grave. Y el tratamiento sería suspender todo tipo de heparina, la endovenosa y los derivados que usamos como gasometrías, heparinización de vías centrales, de catéter. El paciente no podemos usar heparina. Deberíamos usar otras alternativas, como he comentado al principio. Os pongo un ejemplo práctico para que veáis. Esto es un caso real de un paciente que tenemos ahora mismo en la UCI. Es un paciente que se trasplantó el día 21 del 3 del 25. Fijaos que la analítica pretrasplante cardíaco, el paciente tenía 196.000 plaquetas. Trasplantamos al paciente, lo ponemos a heparina y fijaos cómo aparece ese déficit de plaquetas con esa plaquetopenia asociada. Y este paciente fue un paciente muy trombótico que trombosó la mayoría de catéteres que ha llevado. No sé si ha llevado como 3 o 4 catéteres de diálisis que se han trombosado, filtros también, pese a poner citrato, se ha ido coagulando por esto, porque el paciente ha hecho una reacción alérgica a la heparina. Fijaos que en la que vamos a medir los anticuerpos anti-PF4 que he comentado, el resultado es positivo.
Bien, ya para finalizar esta sesión, voy a hablar un poquito sobre la movilización precoz. Recordad el concepto que os he comentado al principio de la sesión, que tenemos que tener muy claro hacia dónde va el paciente. Si es un paciente que nos dicen que se pone la asistencia para un trasplante cardíaco, ya empezamos la marcha rápida para intentar estimular a ese paciente para llegar en las mejores condiciones al trasplante cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Por qué trasplante cardíaco y asistencia y correr? ¿Vale? El concepto es muy sencillo. Los criterios para el trasplante cardíaco han cambiado a lo largo de los años. Cada vez hay menos órganos porque cada vez los criterios de trasplante, los comités de trasplante son más selectivos. Cuando tenemos un paciente que lo asistimos, ya sea con una asistencia univentricular o biventricular, ¿de acuerdo? El paciente pasa en un grado de urgencia cero. ¿De acuerdo? Para que el paciente esté en urgencia cero se tienen que dar los siguientes ítems: que el riñón funcione bien, que el paciente no esté séptico y, lo más importante, que el paciente no esté sometido a ventilación mecánica, por lo que aquí vamos a forzar un winning precoz, ¿de acuerdo? El paciente que está con asistencia pulmonarmente tiene que ser competente, porque si no llevaríamos el ECMO, ¿de acuerdo? Y lo más importante, que el paciente, tenemos la escala de miopatía, tiene que estar por debajo de 36 puntos. Esto es súper fundamental, trabajo multidisciplinar con los fisioterapeutas, que son los que se encargan de evaluar esta escala y ver el grado de miopatía que tiene el paciente, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante que el paciente que va a trasplante lo estudiemos precozmente, intentemos movilizarlo cuanto antes posible para que llegue a las mejores condiciones. Es una carrera contra tiempo, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta que aquí no vamos a movilizar al paciente, sino lo que estamos movilizando es el pronóstico de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Cuanto antes lo empecemos a movilizar, en mejores condiciones llegar al trasplante. Para finalizar esta parte de la movilización precoz, os he puesto un estudio que realizaron los compañeros de Belviche, que la muestra es muy similar a la nuestra. Incluyeron 27 pacientes con alta movilidad y el dispositivo principal puente de trasplante fue la asistencia Centrimac, ¿de acuerdo? Vemos que una vez el paciente se trasplanta, sí que verá que los días de UCI están ahí, pero fijaos, los días de ventilación mecánica se reducen sustancialmente, al igual como el riesgo como el evento de reintubación. Al igual pasa con la supervivencia. Fijaos, la supervivencia de los pacientes con alta movilidad es mucho más alta que los pacientes de baja movilidad, igual que hay un poquito de diferencia en cuanto a el alta de la UCI posteriormente. Por lo que es muy importante movilizar al paciente de manera precoz, sobre todo si el paciente va a un trasplante. Es muy importante movilizar siempre, pero si el paciente va a un trasplante, tenemos que tener en cuenta que el objetivo es que ese paciente, su miopatía sea mínima, porque es un paciente que seguramente ha venido de un dispositivo ECMO, ha estado sedado, ha estado relajado y tenemos que recuperar esa movilidad de una manera muy proactiva, ¿de acuerdo? Bien, ya para finalizar, mensajes que me gustaría que quedaran claros, como resumen, es que debemos conocer por qué hemos implantado ese dispositivo y la configuración de este. Tenemos que monitorizar hemodinámicamente a estos pacientes de manera muy estricta, sobre todo controlando esa apertura de la válvula aórtica que hemos dicho para evitar la distensión del ventrículo. Que respecto a la anticoagulación no hay un consenso claro, la ELSO nos lo dice bien claro, ACT, APTT o anti-10A, y sobre todo que monitoricemos aquel parámetro que sea habitual en nuestro centro y con el que estemos más acostumbrados, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la movilidad y lo que he comentado, promover una extubación precoz y una alta movilidad en aquellos pacientes pendientes de trasplante. Me gustaría finalizar la sesión poniendo la imagen de una paciente que trasplantamos el año pasado, en el que podéis ver que está asistida. Tenemos una asistencia ventricular y aparte tenemos una ECMO con oxigenador y la paciente está aquí sedestada, con todo lo que implica mover a estos pacientes, pero que el resultado después del trasplante fue muy bueno y la verdad que estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos en la UCI, así que aprovecho también para felicitar el trabajo de mis compañeros. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Muchas gracias, Axel. Eh, Bueno, felicitaros a los dos por las presentaciones, han sido súper espectaculares. interesantes. Nos costaba deciros, vamos cortos de tiempo, pero bueno, hemos aprovechado que teníamos pocas preguntas, vamos a reconocerlo, para Sí. daros esa cancha, ¿no? Ese espacio un poquito de más para poder acabar de explicar las presentaciones, ¿no? Antes de cambiar de tema, yo quería preguntarle a Axel, bueno, a los dos, ¿no? A la hora de ya efectos prácticos, a la hora de hacer una movilización a este tipo de pacientes, ¿no? Tan complejos y con tanto dispositivo, ¿no? ¿Cómo os organizáis, ¿no? ¿Qué cosas tenéis en cuenta? Y hay presencia o no de la figura del perfusionista, ¿no? Bien, es una pregunta compleja, una respuesta compleja. Voy a intentar explicarme de la mejor manera que pueda. Nosotros en el momento,
obviamente, antes de decidir que el paciente se moviliza, tiene que cumplir unos criterios, sobre todo a nivel hemodinámico, estabilidad de flujos, porque muchas veces los cambios de posición, simplemente el hecho de incorporar el cabezal del paciente, ya tenemos una caída de flujos. Entonces, ahí tenemos que valorar muy bien si el paciente lo vamos a movilizar o no. Entonces, el primer aspecto sería estabilidad hemodinámica, más o menos, de los fármacos vasopresores, lo que lleve de acuerdo al nivel respiratorio. Y lo que sí que hacemos muy bien, lo que sí que hacemos es un briefing con todos los integrantes del equipo que vamos a movilizar a este paciente, ya sea el enfermero responsable o enfermera que lleva al paciente, el TKE o TKE que lleva al paciente, el camillero que es fundamental para este tipo, aparte de nuestro camillero de la UCI, tiene mucho manejo con este tipo de pacientes, así que vamos muy seguros con él, las fisios, los estudiantes de fisios. Hacemos un briefing pre la movilización, sobre todo cómo lo vamos a hacer, de qué se va a encargar cada uno, porque aparte estos pacientes van a llevar vías, Swan-Ganz, arterial, dos arterias, drenajes, el BAC, también hemos movilizado pacientes con hemofiltro. Bueno, es un poco, es un poco una locura. Y una vez cada uno ya sabe lo que va a hacer, ya procedemos a la sedestación. Obviamente, antes de sedestar vamos a avisar sobre todo al equipo médico que vamos a proceder a la movilización de este paciente. Nosotros, cuando hacemos una movilización en silla, sí que no contamos con la figura del perfusionista. Entonces es un centro que tenemos perfusión 24/7. Normalmente estos procesos los hacemos mañana y tarde, que es cuando el perfusionista realmente está presencial en la unidad. Y en el momento que tuviéramos alguna complicación, pues todo el equipo está preparado para solventar la complicación que puede presentar el paciente y siempre tenemos a disposición el perfusionista en el busca y que suben de manera ejemplar y rápida. Y en el caso en que sí que hagamos una movilización, en el que sí que hay un alto riesgo de que la canula se mueva, de la canulación, sí que cuando movilizamos a los pacientes y deambulan por la unidad, sí que viene el perfusionista con nosotros y nos acompaña durante la movilización. Este sería un poco a grandes rasgos el proceso que seguimos desde que decidimos levantar hasta que completamos la movilización, como habéis visto en la última foto. Gracias. Nosotros es que aquí funcionamos, tengo poco más que añadir, que lo que ha dicho Axel, porque funcionamos de forma muy, muy parecida. Entonces, pacientes con asistencia Levitronics, evidentemente, tiene que formar parte todo el equipo multidisciplinar de lo que implica mover a este paciente, porque no solo es una decisión, ¿no? No es una orden que da el médico a enfermería y enfermería habla con fisio y enfermería y fisio lo levantan. Hay una implicación mucho más allá, y tiene que haber muchas más personas implicadas en el proceso. Y sí, pues la presencia del perfusionista, nosotros aquí en principio cuando deambula el paciente, porque una cosa es que el paciente se deste y otra cosa es que el paciente deambule. Cuando el paciente se desta, no nos llaman. Cuando el paciente ha de deambular por la unidad o fuera de la unidad, a priori sí que se nos llama. Y lo que comentaba él, nosotros estamos localizados y en presencia física en el hospital de mañana y de tarde. Ujú. Yo tenía, porque debo deciros que estamos teniendo felicitaciones, pero poca pregunta. Yo, como siempre, soy la preguntona, pues, pues allá que yo voy. ¿Cómo hacemos el manejo? Porque el objetivo, evidentemente, es extubarlos precozmente bueno, por prevención de infecciones, por todas las cosas que ya sabemos. Ver la detección precoz, ¿no?, de problemas neurológicos, pero ¿cómo hacemos este manejo de paciente despierto que está esperando, ¿no?, a saber si ese corazón mejora o no mejora, si ese corazón que ya sé que me van a tener que trasplantar, si entro en lista o no entro en lista, si estoy en lista, si llega o no llega, ese manejo, ¿no?, al paciente y a la familia, ¿no? ¿Cómo lo abordáis? Bien, también es una pregunta interesante. Ahora que me hacías la pregunta, me ha venido el recuerdo del COVID, que tuvimos un paciente que hizo una miocarditis fulminante, lo tuvimos asistido en la UCI, creo que sería de las primeras miocarditis fulminante. Creo que en esa época Víctor estaba en nuestro centro. Y que este paciente hizo la miocarditis fulminante. Y claro, era un paciente que venía por un COVID, por un dolor torácico como asistido, ¿no? Entonces, lo que dices tú,
Aquí tenemos dos tipos de paciente. El paciente que es una insuficiencia cardíaca descompensada y que el equipo de insuficiencia cardíaca ya lo va planteando, que seguramente va a acabar con un dispositivo hasta que se trasplante el paciente. Y después tenemos la vertiente de las patologías agudas, ¿no? Una miocarditis fulminante, como ha comentado Víctor, un trabajo de parto que necesite pues, este tipo de dispositivos. Entonces, cuando el paciente está despierto es muy importante explicarle el dispositivo que lleva, la implicación que tiene llevar ese dispositivo y las complicaciones derivadas de llevar ese dispositivo, ¿no? Y aquí también entra muy importante el soporte familiar que podemos dar al paciente, ¿no? Que también que la familia sea consciente de hacia dónde va el paciente, de la terapia. Recuerdo el último caso que tuvimos, que el paciente se tocaba las cánulas porque se calentaba las manos. Entonces, claro, todas estas cosas, ver a un paciente que se está tocando las cánulas, pues nos da un poco de reparo, pero si le explicamos que, pues que eso, que su corazón lo está haciendo esa máquina, pues el paciente incluso tiene mucho más cuidado con la propia máquina, siempre que no esté desorientado, obviamente, con la terapia. Entonces yo creo que es muy importante que la familia y el paciente sean partícipes del proceso, tener al paciente con las ideas claras de lo que hay, de hacia dónde va el paciente y que cualquier duda que tenga el paciente o la familia, pues nos la pueden comentar y solventamos. Y sobre todo que tiene que ser consciente de lo que lleva y hacia dónde va, que yo creo que es fundamental para luego que ese paciente mejore. Tenemos una compañera, ya sí que tenemos poco tiempo, que nos pregunta, ¿no? Si en el tema sobre los temas que hemos tratado, más allá de los que ya habéis comentado, si queda algún vacío, ¿no? O alguna laguna o aspectos así a mejorar que no hayamos tratado, ¿no? Que hayan quedado en el tintero. Bueno, yo creo que a lo mejor estoy contestando un poco por Axel porque es tema de despoblación, pero yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer para encontrar el método tanto de monitorización como de niveles de anticoagulación para acabar de que estos dispositivos sean seguros. Por desgracia, perdemos pacientes por el camino que no llegan al trasplante, que están en espera de trasplante por accidentes cerebrovasculares, ya sea hemorrágicos o isquémicos, y creo que esto debemos de evitarlo. Yo creo que aquí hay un trabajo importante que debemos de hacer. Sí, sí. Y luego la selección de pacientes. Trabajar más en la selección de pacientes. No todos los pacientes, evidentemente aquellos con patología aguda, crítica, ¿no? Estaremos de acuerdo que el caso de la ECMO es el caso ideal, pero hay pacientes en las consultas de insuficiencia cardíaca que nos van avisando, no el paciente, sino las analíticas, los resultados y demás, y podemos y debemos de, estas consultas deben de afinar mucho más para avanzar mucho más todos estos procedimientos y que el paciente no llegue tan deteriorado o con lesión en los órganos diana antes de entrar a una lista de trasplantes. Yo creo que más que un vacío, una laguna, creo que se debería de reforzar el seguimiento de estos pacientes. Y creo que enfermería juega un papel fundamental en estas consultas. Sí, yo secundo lo que ha comentado Víctor. Con la anticoagulación es que el último estudio que os he publicado, que os he comentado, que es el estudio más grande que se ha hecho hasta la fecha sobre anti-10A, una de las conclusiones del estudio es que se tienen que hacer más estudios para poder reforzar lo que dice Víctor, una anticoagulación segura y sobre todo estandarizada, porque lo que hacemos nosotros es totalmente diferente a lo que hacen en Estados Unidos, con lo que hace Francia y demás, ¿no? Entonces, ya la propia ELSO nos dice eso, que tenemos que hacer más para dar seguridad a los pacientes. Y totalmente de acuerdo con lo que comentaba mi compañero Víctor sobre la enfermería y la detección de estos pacientes, que es muy importante seleccionar, pues como comentábamos, ¿no? El trasplante cardíaco, cada vez hay menos órganos, por lo que hay que seleccionar muy bien el candidato que lo va a recepcionar. Ujú. Pues si no tenéis ninguna duda más, muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias, Axel. Ha sido de verdad espectacular. Yo que soy una profana en estos temas, os he entendido, con lo cual pienso que los que conocen el tema deben haber disfrutado muchísimo más que yo. Sois unos súper expertos. Gracias por haber participado en nuestro webinar. Gracias a vosotros los demás por haber estado aquí con nosotros y os emplazamos a que nos veamos el día 14 de mayo con
con la última webinar sobre la sección de dispositivos ventriculares de asistencia, ¿vale? Pues sin nada más que deciros, gracias, recordaros que la tendréis grabada en unos días en la página de la EC. Nada, muchas gracias a vosotras por invitarme y también felicitar a Víctor por la Una fantástica pasada. y ha sido un placer Mm, y nos vemos la próxima. Gracias. mm. Mi parte devuelvo el agradecimiento a las moderadoras y a Axel, como siempre, perfecta la presentación y muy clara. Muchas gracias. Pues lo dicho, nos vemos el día 14. Adiós, buenas tardes. Un saludo, hasta luego.